Te prometo que al terminar de ver este video vas a saber qué es un proceso de rehabilitación, en qué punto te encuentras y cómo deberías pasar todo este proceso, ¿ok? Este proceso de dolor para superarlo, este proceso para entrenar y recuperar, volver a tu actividad deportiva, eliminar el dolor, lograr otra vez volver a tus actividades con normalidad y bueno, realmente conseguir alcanzar tu mejor versión después de un periodo de dolor. Entonces, quédate porque te armé una clase muy bonita, muy bonita, me hizo una pirámide bien cool y entonces me alegra mucho traer esa clase hoy. Entonces, nada, sin mucho preámbulo, vamos directamente a la pizarra. Ok, vamos a fijarnos, esta es una pirámide, vamos a comenzar por la base, evidentemente, que es el primer paso de todo, es planificación, ¿ok? ¿Qué quiere decir planificación? Es estudiar, analizar, prever y ordenar todos los medios disponibles al servicio de una causa, evaluando simultáneamente los resultados y eficacia del proceso, ¿ok? Aquí es donde va a partir todo. ¿Y cómo vamos a planificar? ¿Desde dónde? Desde identificar en qué punto te encuentras, en qué punto nos encontramos, ¿vale? Y para eso todo parte de una evaluación inicial. Esto generalmente lo hace el fisioterapeuta, entrenador, realmente lo hace la persona capacitada que vaya a llevar el proceso de rehabilitación, pero para que comprendas necesitas primero tener un punto de partida, saber tu historia clínica, o sea, saber de dónde viene, saber cómo se originó el dolor, saber qué es lo que está ocurriendo, ¿ok? Y a grosso modo, un proceso de rehabilitación debería contar con 3 fases, ¿ok? Para que sea exitoso. La fase 1, que es la prioridad de todas, como aquí lo coloqué, las prioridades de la fase 1 debería ser eliminar el dolor, no cabe duda, ¿ok? ¿Cuáles serían las prioridades? Un diagnóstico de las capacidades actuales para poder prescribir el ejercicio mínimo viable y como pilar fundamental en esto son los hábitos, que establecer unos buenos hábitos que promuevan o faciliten esa recuperación y esa eliminación del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Dormir unas 8 horas de sueño de calidad, manejar un buen nivel bajar los niveles de estrés. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la pirámide, pero lo interesante y lo importantísimo es que somos un sistema complejo, no solamente somos entes aislados, ¿sí me explico? Realmente todo influye y realmente lo que hay que preservar, mejorar y mantener una buena alimentación baja de azúcar o de procesados y todo lo que es comida chatarra y realmente mantenerte en una buena alimentación de proteína normal, o sea, sana, lo que cabe en la definición de sano. Y esto es lo principal que deberías enfocarte, en mantener unos buenos hábitos en este proceso para eliminar el dolor y buscar ese diagnóstico de las capacidades y el ejercicio mínimo viable, ¿ok? ¿Cuál sería una segunda fase? Nosotros evolucionando en el dolor. Ponte, esto depende mucho de cada caso en particular de cada quien. Me explico. Una persona podemos eliminar el dolor de un día para otro, en un momento, en una semana. Realmente no hay una respuesta fija para eso. Realmente cada caso es demasiado diferente, cada persona es única y cada proceso de rehabilitación es distinto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eliminar el dolor es solamente el punto de partida del proceso de rehabilitación, o sea, solamente es el inicio, lograr eliminar el dolor, porque al final eliminar el dolor tú lo puedes conseguir con analgésico, lo puedes conseguir con calor, lo puedes conseguir con reposo, lo puedes conseguir con ejercicios isométricos, o sea, realmente hay herramientas, corriente, lo que tú quieras, realmente hay bastantes herramientas para neuromodular el dolor, incluso placebo. Pero realmente que elimines el dolor no significa que estés bien, o sea, no significa que estés ya listo, rehabilitado, no significa que puedas ya retornar tus actividades con normalidad. Eliminar el dolor es solamente el punto de partida de un proceso de rehabilitación exitoso. Entonces, tenlo en cuenta para que no caigas en el sesgo de que necesitas que alguien más te quite el dolor en el sentido de simplemente buscar que te ajusten o que te acomoden la espalda o que te suenen el cuerpo, que te hagan un masaje. Realmente, indiferentemente de la forma en la que elimines el dolor, es solamente el punto de partida, ¿ok? ¿Para qué? Para avanzar a la fase 2, que es buscar la adherencia al entrenamiento. Al final, la rehabilitación y el entrenamiento de fuerza son lo mismo. O sea, simplemente que estamos programando el entrenamiento de fuerza desde otras condicionantes, ¿ok? Que en este caso es presencia de dolor y presencia de una entidad pues lesiva. Entonces, la adherencia al entrenamiento es la clave para continuar, una vez eliminado el dolor, continuar evolucionando en tu proceso de rehabilitación. Entonces, la adherencia al entrenamiento, ¿cuál sería la prioridad? La prescripción individualizada efectiva. Esto lo vamos a entender y a mejorar súper bien, un poquito más arriba en la pirámide, qué significa individualizar realmente. Y bueno, la otra prioridad es desarrollar y mejorar esas capacidades que habías perdido, que
que habías estado en la fase 1, mejorarlas y seguirlas desarrollando, pero siempre desde una prescripción individualizada efectiva, ¿ok? Eso lo vamos a entender más adelante más arriba en la pirámide. Y después una fase 3 sería la autoeficacia, y esto sería el proceso completo de un proceso de rehabilitación, valga la redundancia. La autoeficacia debería ser el objetivo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir autoeficacia? Ya se lo he explicado ahorita, pero básicamente la prioridad es ganar la fuerza, bienestar y rendimiento y una gestión eficaz de carga y autorregulación para retornar al deporte. Entonces, volviendo al punto de la fase 1 de eliminar el dolor, ¿qué es rehabilitar? Y aquí hay 3 preguntas que hay que hacernos primero, que es, ¿qué exactamente quiero lograr? ¿Ok? Por eso lo estaba haciendo tanto énfasis en el dolor. ¿Qué exactamente quieres lograr? ¿Quieres solo eliminar el dolor o quieres rehabilitarte realmente? Porque si tú solamente quisieras eliminar el dolor, puedes seguir descansando, puedes seguir con los medicamentos, puedes buscar que te masajeen. O sea, realmente cualquier forma en la que consigas bajar el dolor, básicamente ya estaría logrando ese objetivo. Pero realmente eliminar el dolor es la prioridad, pero no el fin, no el único fin. ¿Por qué? Vamos a leer la descripción o el concepto de lo que es rehabilitar. La rehabilitación es un proceso integral para recuperar, mantener o mejorar capacidades físicas, mentales o cognitivas perdidas por una enfermedad, lesión o condición, buscando la máxima independencia y calidad de vida. Aquí hago énfasis en la palabra independencia, buscando la máxima independencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Ahí es donde viene el tercer punto, que es la tercera fase. Para que un proceso de rehabilitación sea exitoso, además de eliminar el dolor como prioridad, es seguir avanzando en este continuo de fases de la rehabilitación. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta? La segunda pregunta lógica en este sentido. ¿Cuándo debe estar logrado dentro del concepto de este pilar base de la planificación? ¿Cuándo debe estar logrado? Aquí realmente no hay una respuesta para todo el mundo, porque realmente todos, como les estoy explicando, somos una unidad funcional, cada quien tiene una historia, un contexto distinto, y realmente el pronóstico lo da después de la primera semana, o sea, después de evaluar. Pero realmente esto no es de la noche a la mañana. El dolor se puede eliminar de un día para otro, el dolor se puede eliminar en el momento, el dolor se puede eliminar en una semana, el dolor se puede, indiferentemente del caso que sea, el proceso realmente para que hayan adaptaciones, hayan cambios, haya un nuevo estilo de vida, una autoeficacia, se gane más fuerza y todo lo demás. Realmente un tiempo prudencial para eso debería considerarse entre 1, 2, 3 meses, alrededor de 3 meses. Entonces, ¿cuándo debe estar logrado? Yo sugiero que un periodo apropiado para un proceso de rehabilitación, para que tengas tiempo de poder gestionar todo esto, aprender, evolucionar, hacerte fuerte y realmente continuar con ello, es un periodo de aproximadamente alrededor de 3 meses. Así hayas eliminado el dolor en los primeros días, así no tengas dolor en la primera semana, deberías tener un proceso de 1 o 2, yo sugiero 3 meses para que realmente se asienten los cambios, se asiente un proceso de aprendizaje, se siente realmente, aprendas y adquieras las herramientas de automanejo y autogestión para que sea eficaz ese mantenimiento de resultados, ¿ok? Y para que sigas evolucionando. Entonces, esa es la respuesta a esta segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cómo sabré que lo he conseguido? Y aquí es donde les está explicando cómo sabré que yo conseguí un proceso de rehabilitación exitoso. No es solamente porque eliminé el dolor, sino porque llegué a la fase 3, que es la autoeficacia. Aquí está el concepto. La autoeficacia en la rehabilitación es la creencia del paciente en su propia capacidad de superar los desafíos de una lesión o enfermedad y completar las tareas necesarias para su recuperación, siendo un predictor clave en la adherencia al tratamiento, la motivación, el afrontamiento de los resultados físicos y psicológicos, ya que influye directamente en la confianza para ejecutar ejercicios y seguir las indicaciones terapéuticas, siendo fundamental para el éxito a largo plazo. ¿Ok? Me encanta este concepto de la autoeficacia, porque realmente es la fase 3, realmente es lo que responde esta pregunta. ¿Cómo sabré que lo he conseguido? ¿Cómo sabré que me he rehabilitado correctamente? Es porque adquirí autoeficacia, adquirí independencia, adquirí manejo de las cargas, aprendí a manejar el miedo, aprendí a manejarme seguro, ¿sí me explico? Ese realmente es el fin, el objetivo de un proceso de rehabilitación exitoso. No es solamente quedarte con eliminar el dolor y dejarlo hasta ahí, o estar recayendo tantas veces en el año, o realmente estar dependiendo de unas entidades externas, háblese terapias pasivas. Realmente eso no es el punto de una rehabilitación exitosa. Lo puedes hacer al final, pero para que sea una rehabilitación exitosa debería completar estas 3 fases. ¿Ok? Eliminar el dolor,
adherencia al entrenamiento y adquirir autoeficacia. ¿Cuándo debería estar logrado? Aproximadamente un periodo que se puede hacer es en 3 meses, pero cada caso es muy distinto y eso lo va a determinar la evaluación inicial, que lo hace pues, bueno, un profesional de la salud. Entonces, esta es la base de la pirámide, este es el punto número 0, bueno, número 1, pero bueno, número 0 lo puse acá. Entonces, espero que se haya entendido esta primera parte, vamos a avanzar a la segunda parte, ¿ok? Muy bien, vamos con esta segunda parte, que es el siguiente paso en la pirámide, que es la programación, ¿vale? Una vez ya sabemos nuestro punto de partida, en dónde nos encontramos, en qué fase nos encontramos y ya sabemos conciencia de lo que es el proceso de rehabilitación, vamos a seguir con la siguiente paso, que es programar. ¿Qué quiere decir? La programación del entrenamiento supone organizar una secuencia de esfuerzos para lograr los objetivos previstos, lograr los objetivos que pusimos. Aquí lo que yo voy a proponer es que lo veamos por semanas, por objetivos semanales y las tendencias. ¿Por qué? Porque necesitamos el transcurso del paso de los días, necesitamos el transcurso del paso de los días relacionados con las cargas de los ejercicios para poder saber la tendencia de lo que está ocurriendo, del avance o del estancamiento, ¿sabes? De la respuesta. Entonces, realmente hay 3 formas. Bueno, yo traje aquí microciclos. El microciclo básicamente es la semana, lo que compone la semana, ¿ok? Sería de lunes a domingo. Y el microciclo vamos a verlo de 3 maneras. Esta primera forma es el microciclo de descarga. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que, a juro, tengas que hacer los martes y miércoles, tengas que hacer una intensidad media de la carga, sino realmente lo que quiero que vean acá es la tendencia. Es la tendencia que hay de que hay cargas bajas, hay cargas medias y hay cargas bajas y hay días de descanso. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso de dolor, la primera semana debería verse como un microciclo de descarga, que la tendencia sea de cargas bajas y medias. ¿Por qué? Porque hay que tener prudencia y hay que tener cierta margen de error en cuanto al dolor y percibir que el dolor no sea grave. Y bueno, realmente pues hay que tener prudencia en eso y por eso se arranca con un microciclo de descarga, porque es lo que yo llamo la semana de observación, ¿ok? Algo que se parezca más a una fase 2 es el microciclo de ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente un microciclo de ajuste o microciclo introductorio ya es un entrenamiento un poquito más normal, ¿ok? Pero sin tanto una exigencia o una carga tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Que hay intermitencias en la intensidad del entrenamiento, tanto días de baja carga, días de media y picos en los que hay un día de carga alta, carga intensa, ¿ok? Ya eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, más arriba en la pirámide. Pero básicamente esto es un microciclo de ajuste. Cuando estamos comenzamos con un microciclo de descarga y progresivamente vamos a ir subiendo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a seleccionar una semana cuando estemos evolucionando y vamos a buscar que la tendencia sea un microciclo de ajuste, ¿ok? Y el tercero será un microciclo de choque. ¿Qué quiere decir un microciclo de choque? Ahora la tendencia esto ya sería la fase 3, ya considerando que nosotros eliminamos el dolor, estamos rindiendo, estamos mejorando nuestra fuerza, nos estamos recuperando bien porque tenemos buenos hábitos. Bueno, ahora el microciclo de choque es decidir que esta semana que viene o esta semana que va a pasar, ya voy a empezar a empujar más mis límites, ya voy a tener más intermitencia en días de alta carga, días de media carga, días de alta carga, días de más baja carga para descansos activos y ya aquí lo que estamos buscando ya es un rendimiento, pues bueno, ya recuperar ese rendimiento deportivo. ¿Cuál es el error que comete muchísima gente y que es insostenible? Personas que todavía no se han lesionado, un ejemplo, o que al final terminan lesionándose, es porque nunca salen de un microciclo de choque, o sea, nunca salen del pesado y al fallo. O sea, yo entiendo porque yo también he hecho eso, yo también he estado mucho tiempo emocionado porque a nadie le gusta entrenar con baja carga, pero realmente no es sostenible, hay que realmente saber ajustarlo y eso es autoeficacia, ¿ok? Entonces, si eres el deportista y siempre estás en microciclo de choque, deberías considerar ver cómo gestionarlo, ¿ok? Porque por mucho que lo puedas estar manteniendo, estás al borde o estás cerca de un margen de peligro, por así decirlo, entre comillas. Entonces realmente es algo a pensar. Pero bueno, en un proceso de rehabilitación, en la primera etapa, que es la primera fase, pues bueno, arrancamos con un microciclo de descarga, ¿ok? Espero que se haya entendido esta primera parte de la pirámide. Avanzamos a la tercera o el segundo paso arriba, ¿ok? Bien, este segundo paso es la periodización. No voy a profundizar mucho en la periodización porque realmente nosotros no periodizamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir la periodización? Ubicar de mejor manera los tiempos de trabajo o estrés en un periodo con la finalidad de permitir la evolución satisfactoria del individuo a través del síndrome de adaptación general. Síndrome de adaptación general lo hablé en uno de los videos pasados, pero en este sentido de periodización básicamente es cuánto tiempo va a durar cada microciclo. Es decir,
¿Cuántas semanas voy a estar en un microciclo de descarga? ¿Cuántas semanas voy a estar en un microciclo de ajuste? ¿En qué semana voy a aumentar? Y no hay manera de saberlo, o sea, no hay manera de predecir el futuro porque realmente, como te explico, es un sistema muy complejo lo que es tu cuerpo, lo que eres tú. Entonces realmente no hay una forma de predecir el futuro en cuanto a esta semana vamos a hacer específicamente esta carga, específicamente vamos a entrar en ajuste en tal día. No, realmente esto es a la marcha. Esto es a la marcha y se relaciona directamente con el siguiente paso, que es donde vamos a ir. Así que avanzamos aquí, no profundice mucho y vamos a paso 3. Voy a ver si todavía sigue grabando. Bien, sí seguía grabando. Bien, ahora sí, esta es mi parte favorita, una de mis partes favoritas. Ahí vaina, se está moviendo. Una de mis partes favoritas, que es la carga interna, y entramos en el concepto de carga interna. Ay, Dios mío, esto es hermoso. La prescripción del entrenamiento. Ahora aquí sí ya estamos entrándonos un poquito más en lo que es el terreno, lo que es la chicha realmente de todo lo que es la programación. Entonces, es la programación aguda, el diseño de sesiones de forma individual para alcanzar los objetivos propuestos a mediano y largo plazo. ¿Okay? Ahora aquí viene la prescripción. Entonces, aquí viene una propuesta de cómo, o sea, nosotros no prescribimos antes de evaluar la carga interna. ¿Ok? Ahora, ¿cómo evaluamos la carga interna? Excelente pregunta. Porque la carga interna es el nivel de motivación, el nivel de seguimiento del entrenamiento, el nivel del cansancio general, el nivel de descanso, el nivel de estrés, el nivel de hambre, saciedad, el nivel de motivación, el nivel de malestar, el nivel de seguimiento de la alimentación. Realmente la carga interna no es algo que podamos medir tan fácil como una mancuerna, así me explico, que es la carga externa, porque estás levantando algo externo a ti, pero la carga interna es lo que viene de adentro para afuera, que básicamente es esto, es la parte cognitiva, la parte emocional, la parte de fatiga, la parte de cansancio. Entonces, ¿cómo carajos medimos la carga interna? Con este tipo de cuestionario. Este cuestionario yo lo adapté y le otorgué una puntuación. El verde es el 1 y el rojo es el 5, ¿ok? Es para poder tener unas métricas de cómo medir la carga interna para tomar mejores decisiones. Eso se lo voy a explicar directamente con un ejemplo real. En la práctica, este es un formulario que yo le mando a mis pacientes para que completen semanalmente. Entonces, seguimiento de las pautas de tratamiento. El verde representaría excelente. ¿Qué significa? Que he entrenado todos los días el del plan y he cumplido con todo. Y el lado contrario sería mal. No he entrenado ningún día. Entonces, el paciente debería marcar 5, debería marcar 1, dependiendo de lo que haya hecho, o del 3, que sería he dejado ejercicios por hacer en 1 o 2 sesiones, ¿ok? Después así sucesivamente. Aquí voy a mostrarlo, no voy a profundizar mucho para no hacer el video más largo, pero básicamente vamos a evaluar el malestar asociado a la sesión. Esto es en base a la semana, ¿ok? Al bloque. Entonces, ponte que hicimos el bloque de microciclo de descarga. Bueno, la persona me va a puntuar cómo se siente, mucho mejor, siento que estoy en el camino correcto, el dolor mermado, prácticamente. Si es un 4, es un malestar. Significa que el dolor suele empeorar a veces, no por sí mejoría. Eso ya es un indicador que nos va a ayudar a saber qué fue lo que pasó. Igualito, recuperación entre sesiones, cansancio general, el nivel de estrés, el grado de motivación, la calidad del sueño. Por lo menos acá tengo un sueño profundo y no experimento interrupciones del sueño, eso sería un 1. O insomnio, sería el extremo contrario. También el dolor, la percepción del dolor semanalmente, cómo ha evolucionado, ¿ok? Lo pueden marcar acá, una escala de EVA, si ha aumentado o no. El peso en ayudas, sí, en ayunas, si es relevante, y en otras observaciones. Esto es un proceso, vamos a llamarlo creativo, porque realmente esto se puede ajustar al contexto de cada paciente. Yo puedo eliminar preguntas, por lo menos en este cuestionario que les estoy mostrando, eliminé las de nutrición. Pero en este caso real, que les voy a mostrar acá, aquí sí las incluí porque estaba llevando la alimentación de esta paciente. Aquí, bueno, aquí censuré el nombre, la dirección, pero fíjense cómo en la práctica se ve. La persona me marcó el 9 de noviembre que ha tenido un cansancio general de 1, ha tenido una calidad del sueño de 3, ha tenido un nivel de estrés de 3, el total ha sido 12, porque como les dije, si sumamos todos los números, si me da, no me acuerdo cuánto era bueno, en esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si me hubiera dado 8, es decir, que yo me hubiera marcado todo en 1, estaría en verde. ¿Qué quiere decir? Que me arrojaría una carga interna óptima. En este caso, llegar a una carga interna óptima es difícil, o sea, tampoco hay que obsesionarse o buscar siempre el bienestar, estar todo el tiempo bien, porque es insostenible y realmente no es así. Hay cosas fortuitas en la vida, todos tenemos peos, todos tenemos problemas, la cagamos, bueno, de todo. Pero básicamente esto nos abre la cabeza para poder tener números en cuanto a la carga interna para tomar decisiones a la semana, porque puede ser que el tratamiento esté bien, o sea, puede ser que haya cumplido con todo el tratamiento, pero aquí, por lo menos, en el seguimiento de la nutrición, puede que esté comiendo mal, puede ser que no esté comiendo bien, o puede ser que tenga un nivel de estrés muy elevado, o ponte que esa semana en específico
no durmió bien, por lo menos aquí en esta semana no durmió absolutamente bien y además estuvo bastante cansada en lo que ha sido la semana. Entonces quizás no sea tanto el cambiar los ejercicios, sino más bien abordar carga interna, abordar hábitos, abordar, hey, cómo estás comiendo, cómo estás descansando, estás bien, o sea, cómo está el trabajo, o sea, el estrés. Entonces realmente esto es un modelo. Esta es la forma de individualizar el entrenamiento. Esta es la forma de individualizar el entrenamiento, ¿ok? A la persona. Es por eso que no hay tratamientos iguales para todo el mundo, por eso que no hay ejercicios milagro para todos, no hay ejercicios que te vengan sí o sí, sine qua non, una fórmula exacta. Y es por eso que esta manera es la forma de individualizarlo y esta es mi propuesta para que lo puedan calcular. Así quizás no haga falta tenerlo así tan elaborado con un Excel y la cuestión y la vaina, pero si tú lo estás llevando por tu cuenta en tu casa, o bueno, si es otro oficio, lo puedes implementar, empezar a implementar con tus pacientes o empezar a implementarlo contigo mismo. Respóndete esas preguntas que acabas de ver, otórgale una puntuación del 1 al 5 y bueno, básicamente yo dividí 3, 6, 9. Si aquí yo coloco 9, significa que la carga interna es la óptima. Y entre 9 y 9 por 2, 18, entre 9 y 18 hay una carga interna adecuada. ¿Por qué? Porque generalmente me marcaste en tendencia más este lado, ¿ok? A partir de 9 por 18, 20, 27, entre 18 y 27, 19 y 27, ya significa que me has marcado una variedad entre estos y una variedad entre estos. Significa que la carga interna, como sale aquí, es moderada, ¿ok? Y ya si me marca, hay una tendencia a marcar más esto, significa que el resultado del número va a ser mayor. Por lo tanto, es una carga interna importante. Entonces hay que abordar la carga interna antes que seguir progresando en el entrenamiento, porque si no estaríamos añadiéndole mucha más carga al entrenamiento, mucha más carga interna. Entonces esta es la manera de razonar la evolución de la rehabilitación de un paciente. Muy bien, espero que se haya entendido. Me emocionó mucho explicarlo de la prescripción. Vamos a avanzar con el cuarto paso de la pirámide y bueno, aplaudo para saber en qué momento cortar, pero bueno, voy a ver si todavía sigue grabando. Muy bien. Ando revisando cada rato si está grabando porque he grabado esta clase como 2 veces completa porque el teléfono deja de grabar. Pero bueno, ahora aquí es donde viene la chicha, o sea, ahora aquí ya viene el trabajo de campo. Ahora viene la dosificación. ¿Qué quiere decir? La dosificación es la precisión de la medida en la que se debe realizar la carga de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la dosificación es cuánto voy a hacer. O sea, ya no es que el lunes, el lunes ya sé que voy a hacer dentro de mi tendencia de descarga, voy a hacer una carga baja, ok, porque estoy en dolor, X, Y, Z. Ahora, ¿cuánto hago? Esa es la dosificación. Después de ya recopilar toda esta información, aquí es donde nos vamos a guiar de las escalas de RPE, escala de Born, semáforo. Esto lo vamos a ver en el último punto de la pirámide, pero básicamente lo que vamos a buscar es trabajar la primera semana, voy a poner más chiquito, en la primera semana en un 30% de nuestras capacidades. Ya va que no me gusta ese color. Okay, vamos a poner al 30% de nuestras capacidades la primera semana, la semana de descarga, porque tenemos dolor. Ahora, significa eso, que vamos a hacer un esfuerzo moderado, un esfuerzo de 3. ¿Okay? La escala de Borg, por si no lo sabías, el 0 significa que no hay ningún esfuerzo percibido. Y el 10 significaría el máximo esfuerzo percibido, es decir, al fallo, o sea, todo, dándolo todo. Lo ideal es que la primera semana, la semana de reconocimiento, la semana de observación, arranques con un peso del 30%. Ahora bien, no vas a hacer cualquier ejercicio. Eso debería ser ya prescrito por un fisioterapeuta, conmigo o con cualquier otro. Debería ya ser un ejercicio más específico en tu caso. Hay que empezar. La fase 1 generalmente está predilecta por los ejercicios isométricos para construir tolerancia a la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Eliminar el dolor y construir una capacidad que tolere esa tensión en el tejido nuevamente. Más que todo aquí yo estoy haciendo énfasis en las tendinopatías, aunque eso se puede extrapolar a cualquier otro tipo de rehabilitación, a cualquier otro tipo de dolor. Depende del caso de cada quien realmente, pero aquí estoy haciendo énfasis en las tendinopatías, que es el nicho donde me estoy dirigiendo más que todo concretamente en deportistas, pero lo ideal es conseguir un ejercicio isométrico que reproduzca el dolor, pero no lo agrave. ¿Ok? ¿Sí me explico? Manejarte entre un verde. Ahora bien, en la fase, cuando ya estabas evolucionando, aquí es donde viene la sobrecarga progresiva al pasar de los días. Esta parte yo me la voy a dejar para otro video porque realmente esto es bastante chicho, bastante denso. Hay bastante contenido que hablar aquí en cómo realmente dosificar cada sesión y para saber cómo ir evolucionando ya día tras día.
Esto ya es material para otro video, pero se lo estoy tocando acá por encima. La fase 2 básicamente ya son isotónicos. ¿Qué quiere decir isotónico? Que ya esa contracción ya tiene cambio de longitud. Es decir, ya te estás moviendo la carga. Aquí donde vamos a empezar a construir la capacidad y deberíamos hacer ejercicios de tempo controlado. ¿Qué quiere decir? Va a una fase excéntrica de 3 segundos, una pausa y una fase concéntrica de 3 segundos. Aquí haciendo el ejemplo con un curl de bíceps. Pero aquí donde vienen los isotónicos controlados. Y lo mismo, sobrecarga progresiva, carga interna y dosificar bien. Y bueno, ya básicamente la fase 3 es construir tolerancia. Ya son isotónicos, ya metiéndonos ya en rangos de movimiento más críticos, ya buscando movimientos un poco más complejos. Ya aquí nos estamos acercando a retomar el deporte. Pero esta sería una fase lógica de la dosificación, ¿ok? Como les digo, esto lo voy a dejar por un video mucho más aparte. Coméntenme, háganme saber si en los comentarios... Háganme saber en los comentarios si quieren que haga un video hablando sobre la dosificación y entrando más en profundidad sobre este tema. Muy bien, vamos con la quinta parte y la última, que es la autorregulación y la adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez nosotros hayamos hecho el día de la sesión de entrenamiento, haya sido carga media, carga baja, haya sido una microciclo con tendencia a microciclo de descarga, lo interesante, o ponte, ya hiciste los ejercicios isométricos a una intensidad del 30% de tu capacidad. Muy bien, ahora ¿cómo sabemos que estamos en el camino correcto? Por el semáforo del dolor. Aquí lo que nosotros vamos a ver, si a las 24 horas después el dolor sigue igual, incluso mejor, o sea, disminuyó, significa que, excelente, manténlo así, coño, manténlo así. Ahora bien, si el dolor está igual o tiene tendencia a aumentar, significa que color amarillo, hay que observar con cuidado qué es lo que está pasando. Muy bien. Y ahora bien, si ya el dolor se agravó, o sea, se vino para acá arriba, ya es una señal de que algo pasó con la prescripción, algo está pasando, hay que evaluar a profundidad qué está pasando. Carga interna, nos excedimos con el ejercicio, ¿qué pasó? ¿Ok? Aquí este es el semáforo que nos va a permitir guiarnos día tras día, es manejándonos en esa dosificación para seguir obteniendo los resultados y los objetivos. Qué bueno, ¿eh? Me gustó muchísimo explicar esto. Este es el modelo de razonamiento que me gusta, que hay que tener y que tengas conciencia de que el proceso de rehabilitación exitoso es el que vas a pasar por estas 3 fases y vas a conseguir autoeficacia en estos procesos de aprendizaje, porque vas a saber cómo gestionar la carga interna, vas a saber cómo mejorar, vas a saber cómo hacer ejercicio. Entonces realmente un tiempo de aprendizaje son 3 meses. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho, soy muy malo para cerrar videos, para despedidas, pero bueno, denme su like, compartan este video con su amigo que le duele algo, que le duele un tendón. Si quieres ya trabajar directamente conmigo, que tengas una evaluación o nos podemos poner en contacto, escríbeme por Instagram, por allá podemos ver tu caso, podemos platicar un rato con mucho gusto y vemos y podemos trabajar juntos. Espero que te haya servido. Si eres fisioterapeuta, extrae todo esto y empieza a implementarlo, que de verdad es un buen modelo para poder seguir. Me hubiera encantado tener esto en el momento que en la carrera, pero bueno, esto ya es más práctico. Entonces bueno, un abrazo, me encantó hacer este video. Déjenme en los comentarios qué más quieren saber o de qué quieren que hable, y si tienen alguna duda, por favor escríbanme abajo en los comentarios. Nos vemos.